pues también nos han ofrecido esta oportunidad de charlar un rato con todo el elenco artístico aquí al completo hoy y bueno, pues hablar de esta adaptación de Agatha Christie que ha hecho Roberto Santiago, que por cierto, bueno, no puede estar hoy con nosotros, pero dio una masterclass de las adaptaciones de la literatura y del cine al teatro muy interesante hace unos días, y algo que nos dijo además que no había sido nada fácil. Seguro que ahora nos cuentan un poquito también sobre ello, pero bueno, la verdad que es un placer, que está funcionando muy bien. Como han visto, está la sala llena y ahora disponemos de unos 20 minutos, media hora como mucho, para hablar con todos ellos, y si quieren preguntar o comentar simplemente lo que les ha parecido esta representación. Tengo a mis dos compañeros, a Javier y a David, en la sala. Si quieren intervenir, les pedimos que pidan el micrófono. Lo hacemos con micrófono porque lo retransmitimos también por nuestro canal de Instagram, y así toda la gente que ha venido a ver la obra previamente pues puede disfrutar de este momento. Y nada más, les dejo con ellos y pueden preguntar y comentar lo que quieran. Además del elenco artístico, nos acompaña también su director de la obra y del espacio escénico, Fernando Bernués, con lo cual... Buenas noches. Mira, como yo hacía bastantes días que no veía la función, porque soy de San Sebastián y vivo fuera, lo primero que me vais a permitir es que les felicite, porque estáis estupendos. Bueno, nada, como lo interesante es que preguntéis vosotros, contaros siempre muy por encima cómo ha sido llegar a esta adaptación. Bueno, un día te proponen una Agatha Christie, testigo de cargo, madre mía. Porque bueno, pues la evocación que todos tenemos de la película, de un título importante, una película considerada entre las 10 mejores de la historia. Yo ahí empecé a bucear un poco más, a saber más cosas. Supe que primero Agatha Christie escribió un pequeño relato, este fue un cuento antes de nada. Ese relato dio entusiasmar bastante, y a partir de ahí ella decidió escribir una obra de teatro, que es lo que Willy Wilder adaptó, ¿no? Cuando nos vimos en la tesitura, pues, de poder hacer esta producción, bueno, yo lo primero que dije o sentí es que nos íbamos a centrar, por supuesto, en la obra de teatro y olvidarnos un poco de todos los referentes que tenemos a través de la película, porque no queríamos hacer ningún sucedáneo ni algo que tuviera que ver, sino volver un poco al origen, ¿no? Y a mí también me surgieron un poco las ganas de decir, ¿desde dónde contar esto? Y yo lo que quería, el primer instinto fue, la primera pulsión fue hacer un homenaje a Agatha Christie, a esa impresionante creadora que nos ha acompañado a tantísimas generaciones durante tanto tiempo, y que, bueno, llega un momento de la vida como que la tienes, como que parece que ya se te ha caducado, ¿no? Porque dices, bueno, si es que ya me lo he leído todo, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Dice, bueno, esta mujer creo que salvo la Biblia no se han vendido más libros de alguien, ni siquiera Shakespeare, o sea, es impresionante. Y entonces de ahí surgió un poco la idea de hacer una puesta en escena muy austera, muy esencial, porque lo que pretendía es que asistiéramos al momento en el que Agatha Christie escribe esta función. Hay esa frase, esas primeras palabras, por eso pensé, vamos a tener a Agatha Christie presente mientras entra el público, y simplemente que en qué momento se ponga en acción, y porque esas frases que se lee al principio de la inspiración llega, las teclas de la máquina de escribir comienza a elaborar, que suene la música, es un texto literal de ella, y a partir un poco de esa idea de decir, bueno, pues hagamos como que los personajes, de hecho, bueno, pues ya veis que salen a medio vestir y se van construyendo mientras ella empieza a escribir, ¿no? Y de esa simple idea y de la fidelidad al texto teatral, creo que magníficamente adaptado por Roberto, que lo ha esencializado, yo creo que en justísima medida, pues nos pusimos a trabajar, y esto es lo que habéis visto. Y yo creo que lo más interesante es que, bueno, voy a pasar micros a los compañeros, pero lo más interesante es que hay una pregunta que empecemos ya, porque luego son prácticos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Venimos de Valencia, muy emocionadas. En principio,
por todos, pero en concreto sí por el gran actor que está aquí con nosotros, efectivamente. Y nada, pues muchísimas gracias. Es simple curiosidad. Nos ha encantado el momento piano, el momento de música en vivo mientras sucede toda la acción y saber un poco las obras, esas pequeñas piezas que estabas tocando. Entiendo que actriz y pianista, y que es maravilloso, y cantantes en general también, porque nos hemos dado cuenta que habéis cantado, con lo cual, pues nada, un poco eso la curiosidad de saber el nombre de las piezas o por qué esas piezas y no otras. Bueno, las piezas se llaman Introducción, primero, segundo acto, bueno, tienen como nombres de separación, porque son las separaciones entre los actos. El compositor es Orestes Gas y nada, él escribió las piezas especialmente para esta obra, lo cual las hace pues, bastante especiales, son 3 joyitas más esa especie de jazz que se llama Dark Sheila. Y bueno, son canciones bastante contemporáneas, tienen un tempo diferente, es un 4x7, no es nada común, no son nada intuitivas tampoco melódicamente, entonces yo creo que le dan pues, una especie de sensación como la niebla de Londres que aparece por aquí de vez en cuando, a mí me da esa sensación por lo menos. Y bueno, es un poco el vehículo también de toda la obra, la dirección va hacia no sabemos qué pasa, son bastante misteriosas las canciones y bueno, yo creo que sí que estoy de acuerdo que dan pues cierta viveza a la obra. Sí, solo decir que la letra de Dark Sheila también es un texto de Agatha Christie que Orestes Gas cogió y lo musicalizó para... Me quito el sombrero ante la que habéis hecho. Y vamos, Fernando, Charlton, vamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora, una pregunta y por curiosidad. ¿Habéis visto muchas veces la película de Bill Murray? Yo no, una. Yo de manera muy consciente no he querido verla. O sea, intuitivamente, lo que ha comentado Fernando, pues yo en la creación del personaje he querido intuitivamente seguir ese rumbo, no revisar la película. Charlton es demasiado buen actor para intentar imitarle y además cuando leí el texto que hacía que no veía la película, pues he visto la película obviamente, pero hace 30 años, en algún momento de mi vida, y no la tengo presente, y cuando me leí el texto dije, yo quiero hacer esto mío. ¿Sabes? No quiero imitar a Charles Lawton, no quiero imitar en una versión teatral una cosa que además tiene muchísimo de primer plano, de la cercanía de la cámara, una cosa que es difícil y que además no me parecía mucho más higiénico enfrentarme a ese texto con toda la pureza del texto y con la grandeza del texto desde mí, sin revisar a Charles Lawton. Y con la suerte que debo comentar de tener a Fernando Bermúdez como director, que deposita una grandísima confianza en sus actores. De hecho, estamos casi ante un espacio vacío donde nosotros tenemos que sugerir los espacios, las temperaturas, y eso es una labor de muchísima confianza de esta versión tan contemporánea a nivel visual y la contextualización de ese Londres de los años 40 para mí es muy moderna y entonces pues bueno, pues no he visto la película. En resumen, no quise ver la película, y sigo sin verla, a día de hoy que llevamos ya, no sé, 30, unas cuantas representaciones, sigo sin querer verla. Prefiero vivirla día a día esta intervención. Gracias. Hola, buenas noches. Venimos de Girona y quería ver espectacular, la interpretación me ha emocionado y todo. Y quería preguntaros para vosotros como elenco, ¿qué reflexiones os lleváis de interpretar esto, ya sea pues a nivel de la obra o a nivel de explorar personajes, historias, estas cuestiones de moralidad? Bueno, a nivel de los personajes,
puedo contar desde mí que era meterme en el proceso de ensayos y también ver por dónde navegamos, ¿no? Un poco junto con... Yo sí he visto la película, la he visto hace mucho y la volví a ver antes de ensayar y me encanta Marlene Dietrich, pero era como claro que no voy a hacer una copia de ella, ¿no? Ella existe una vez y me parece maravillosa y la adoro, pero también creo que el teatro es distinto que el cine, aunque sean primas hermanas, pero el cine tiene el primer plano y en el teatro te lleva por otro sitio. Y fue muy orgánico y también para mí bastante fácil dejarme ir con lo que se trabaja cada día en el ensayo y ver aquí por dónde podemos ir. Bueno, yo voy a decir simplemente que hay algo que me gusta mucho de esta función y es cómo se desvela el juego teatral desde el principio hacia el público. O sea, cómo estamos desde el inicio, ¿no? Creando un poco de manera abierta hacia vosotros este juego de ahora somos unos personajes, ahora vamos a ser otro personaje. Y en concreto a mí me gusta mucho, disfruto mucho este cambio que tengo de inspector, que se vincula más con la fiscalía, con la acusación, y al mismo tiempo cuando cambio a médico, pues claro, estoy de una manera mucho más neutral con la historia, no tengo una visión muy concreta de quién es el acusado o quién no. Entonces a mí personalmente como actor me parece muy rico, muy guay para mí vivirlo, esos pequeños cambios de energía y cómo me posiciono con la historia. Eso es algo que me gusta. Para que sepáis que es verdad lo de aquí, de que el teatro es único. Hoy es la primera y única función en la que el jurado no ha sido colaborativo. Lo hemos pasado un poco mal, yo creo, ¿no? Pero nosotros como público también, ¿eh? Nos daban ganas de hacer así. Cuando uno dice que no, yo tampoco. Hola, bueno, yo quería daros la enhorabuena, me ha parecido maravillosa la obra y quería destacar también la puesta en escena, todo esto de los dibujos que había detrás que ayudaban mucho a imaginar. Bueno, ya vosotros con vuestro cuerpo y la interpretación ya ayudabais, ¿no? A imaginar, pero ya los dibujos me parecía una idea maravillosa. Y bueno, nosotros estudiamos interpretación y quería hacer una pregunta así un poco más técnica. Estábamos al fondo y se os escuchaba perfectamente, entiendo que no llevabais micro. Y bueno, quería saber un poco cómo cuidáis vuestra voz, o cómo, incluso algunos de dos personajes, ¿no? Y cambiabais completamente la voz y eso me ha impactado muchísimo y quería saber un poco. Propone. Salir poco por la noche. Hay que cuidarse, realmente hay que cuidar el día, ¿no? Físicamente y venir con la energía que requiere el espectador y el escenario. Y creo que todos calentamos la voz antes de salir a escena, calentamos la voz, unos más que otros, pero sí hacemos ejercicios de calentamiento de voz como si fuéramos cantantes un poquito para que no sufra la musculatura de las cuerdas, ¿no? Y poder tener un rango de voz amplio y no cansarte, ¿no? Creo que, bueno, hay unos ejercicios que hacemos, ¿no? Cada uno los suyos. Los tuyos son asombrosos, María hace unos ejercicios, imitan a Dulzaina, que es impresionante, hace los ejercicios espectaculares. Pero sí es muy recomendable. Sí, curiosamente, en vez de cuidar la voz, que has preguntado, yo el martes tenía la voz bastante tocada y ahora estos días antes de salir, como truquillo si os sirve, es muy importante hidratarla, ¿no? Lo que pasaba, la tenía seca, es muy importante hidratarla. Y estoy en el camerino, que abro la puerta y ahora estoy con un papel y digo, ¿estás sangrando de la nariz? Y me dice, no, estoy respirando agua. Una gasa, la mojas en agua y respiras. Y eso es mucho más eficaz que, por ejemplo, beberte un vaso de agua. Este agua va directa a la cuerda y importante es mover la voz, ¿no? A la vez que respiras, pues hacer movimientos, ¿no? Escalas o lo que sea para que esa cuerda esté hidratada y pueda, pues, aguantarte. No lo voy a hacer. No quiero que salgan corriendo.
no lo hacemos, que perdemos toda la magia. Sí. Yo quiero decir también que hay que tomar conciencia del espacio en el que vas a trabajar. Aparte del aparato resonador de cada uno, tenemos que ser muy conscientes de en qué lugar estamos trabajando, cuáles son las condiciones del lugar, cuánto público va a haber, qué distancia hay, si rebota o no rebota, y uno se coloca para que le oigan en la primera fila y en la última. Y eso es un trabajo de muchos años, conseguir esa conciencia. En las escuelas te lo enseñan, pero lleva su tiempo. Tomar esa conciencia de que tienen que oír allí y aquí, y que tienes que resultar verosímil allí y aquí. Y este teatro tiene unas particularidades que un teatro de la italiana pues tiene otras, y normalmente siempre vamos al patio de butacas, escuchamos a los compañeros, vamos tomando como referencias de cómo suena lo que aquí hacemos, y son muchas cositas que hay que tener en cuenta. Yo, bueno, sin más por decir, yo creo que, bueno, hoy en día que se está instalando cada vez más el hecho de que ya de por hecho se usan micros en la mayor parte de las producciones, a veces sin saber si hace falta o no. Es verdad que hay espacios, claro, la acústica de los teatros a la italiana clásicos suele ser maravillosa y ahí es verdad que hay nuevos teatros que es imposible, que sin micros es imposible abordarlos, pero también ya se está estableciendo un poco la inercia de decir, colocamos un micro y tal. Se di cuenta que los actores jóvenes no saben proyectar. Es verdad que cuando cada vez se trabaja más en el audiovisual, y el audiovisual como obliga pues a hacer ese micro aquí mismo, encima, y además en muchas producciones no interesa, no gusta que se vocalice mucho, pues es verdad que no es verdad, hay actores que dicen me dicen que no, se te entiende demasiado y tal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está configurando un programa en el que es difícil asistir a funciones donde ya no haya, donde no se utilicen micros y tal, ¿no? Aquí ellos no van microfonados, sí que para la verdad, hay unos pequeños, esto que veis aquí, sí que hay unos micros de ambiente que recogen espacio y que son un apoyo insignificante, pero no llevan micro. Y nada más, cuando estabais diciendo cosas, yo en uno de los grandísimos, Miguel Ángel Solá, un grandísimo actor retiro con el que trabajé hace muchos años, tú también, pero él siempre decía, para la voz, él siempre calentaba con eso que algunos de ellos calentaban con él, empezar y subir todo lo que puedas. Y solo eso, 3 o 4 veces y ya está. Y siempre decía una cosa que me resultaba curiosa, decía, y si en escena un día notas que te pasa, que estás pues busca un momento para hacer esto. Y con eso relajas todo y la voz te vuelve a abrir. No sé si sirve, pero por los casos os lo cuento. Sí, buenas noches. Aquí. Bueno, yo personalmente me alegra muchísimo. Yo no vengo de ningún sitio, vengo a 500 metros de aquí. Pero pero me alegra enormemente que la gente venga y venga al teatro, supongo que entre otras cosas, pero bueno, que venga al teatro es muy importante. Y una cosa que me ha quedado claro es la animadversión del español en general a ser jurado. Eso ha sido evidente y quería que en parte habéis respondido, pero ese momento de improvisación, ¿cómo lo tomáis? Y si no solamente en esta escena de elegir a alguien de forma anónima que lea 2 líneas, sino si en algún otro momento, aunque la obra está como muy marcada, sí que habéis tenido que acudir a la improvisación para solventar tus cargos. Sí, ayer sin ir más lejos. Yo me metí en un jardín y tuve que salir de él y tuve que improvisar. No pasa nada. O sea, estamos acostumbrados. Y un día se me escapó, en vez de decir Leonard Ball, dije Leonard Cohen. Y aguántate la risa.
Y de todas formas, os voy a decir una cosa, cuando te metes en el papel de juez, te entra una mala hostia. Y cuando hay un problemilla de esos que tú dices, prevaricas y ya está. Tomas la decisión y acabamos. Lo curioso es la relatividad del tiempo, porque lo que parece unos instantes desde la butaca, en escena se convierte en una eternidad. Sí, claro. Se lo gusta para las teorías de Einstein. Yo quería hacer una sugerencia. Hemos visto la obra desde el final de todo. Las letras de los carteles esos al fondo no se ven. Con gafas. Si se pudiera ampliar un poco el tipo de letras sería ideal. No, son demasiado pequeñas que hay poca luz en esas. Sí, no se ve. Y otra cosa es que están expuestas demasiado. Hay determinados momentos que no puedes leer, no te da tiempo a leer todo. No sé si tiene importancia o no, pero vamos, convenía tenerlo en cuenta. Te agradezco la experiencia. De hecho, voy a ser sincero que quizás, como los tiempos están muy medidos y que después del estreno quitamos un poco de texto para que en el mismo tiempo hubiera menos que leer. A ver, da pena porque frustra al espectador y a mí me parece, o sea, detesto que el espectador se sienta frustrado de no llegar a leer, o sea, que te agradezco es verdad que no... Luego esta sala es muy peculiar, porque o sea, pensar que esta escenografía que es un folio en blanco metafórico, bueno, que de normal pues es un folio que intenta tener 7 o 8 metros de altura, o sea, pero aquí la proyección, bueno, este teatro que tiene muchas cosas maravillosas, entre ellas es el pedazo de butacas, son a veces demasiado pequeñas, pero bueno, pues tienen una altura limitada y el campo de proyección es complicado. Pero bueno, te agradezco yo pensaba que detrás sí que... O sea, de las filas de arriba, yo sé que, por ejemplo, desde la mesa, donde suelo ver la función cuando la veo, desde mesa no se ven las primeras filas. No se leen, pero porque no se ven. O sea, no es que no se vean, es que no se ven. Desde la última fila de butacas creo que sí dejamos que conseguimos que se pudiera... que hubo... Pero no lees, ya. Vale. No pensamos, pero Buenas noches y enhorabuena. Está muy bien, la verdad, muy entretenido. Mi pregunta es, ¿cómo se prepara un actor para interpretar a dos personajes en la misma obra? Gracias. Bueno, sobre todo desde la primera lectura del texto, yo lo que trato es de ver las relaciones que hay de los personajes. El inspector, qué relación tiene con el acusado, o con el juez, o con otros personajes, y luego el médico qué relación puede tener desde su profesión de médico, cómo da la información, o desde qué punto da la información. Entonces, hago un análisis, yo creo, más desde dónde se posiciona cada personaje con este conflicto que hay en marcha. Y luego ya ver de qué manera pues, puedes dar una diferencia, ¿no?, para cada personaje. En mi caso, muy clara, el inspector es lógicamente uno y el médico lo pensé de una manera mucho más mayor, con otra corporalidad diferente, incluso cascado ya de la vida, un poco ya mayor. Bueno, empiezas a ver de qué manera puede encajarte y para componerlo. Sobre todo desde el texto, de lo que te puede traer primero el texto y luego ya lo que tú crees que puede ser y empiezas a investigar. Es gracioso porque José es el evidente que dobla, pero en realidad, o sea, salvo Fernando, Isabel y María, Dobla, pero no. Bueno, dobla, pero no, o sea, dobla, sí, pero dobla dentro del drama. O sea, no dobla personajes, dobla... Yo doblo, pero personalidad. Tú estás bastante doblado de verdad. Esa mujer también muy bien. Bueno, tienes tres, ¿no? La inspiración, la inspiración, la rubia estupenda
la inspiración, mi inspiración. Sí, bueno, era, en fin, a mí no me hubiera importado hacer la producción con 15, pero bueno, sabes cosas de vida. Por alusión. Sí. No, que de cara a doblar los personajes, yo sí que al principio decía, ostras, ¿cómo voy a marcar la diferencia? ¿Qué tengo que hacer? Y lo primero que se te viene a la cabeza por inercia es, pues tengo que cambiar la voz o lo que sea, que en el caso de José es maravilloso ese juego cómico que tiene, yo creo que está muy bien además hacer el cambio, pero yo tomé la decisión de no cambiar la voz de una manera evidente. Y en ese proceso me di cuenta de que hay veces que el simple hecho de cambiar el personaje ya hace que el público vea otro, porque son personas diferentes y les suceden cosas distintas. Entonces, si te fijas en lo que les sucede realmente, ya hay un cambio evidente. Es verdad, la postura también ayuda, el cambio de vestuario también, pero hay veces que no necesariamente tenemos que hacer un gran cambio para que sea evidente. Y eso es un poco el aprendizaje que yo me llevo de la preocupación que yo tenía de decir, joder, que se note que son dos personajes distintos, que no... Bueno. Yo creo que lo más eficaz es la convención de todo. O sea, si se hace con cariño, con respeto, con buen trabajo, lo importante es la convención que entre todos hemos establecido, de que como espectadores nos lo queremos creer y hasta ahí no nos hace falta mucha cosa. Y que creo que es lo que de más maravilloso de crear el teatro, que es esta cosa tan esencial, tan pura, tan simple, de esa complicidad donde la imaginación y la complicidad con el espectador, y donde cuando además te tratan, pues sí, vamos a hacerlo. Bueno, decimos, vale, tenemos que doblar personajes, pues vale, pues vamos a hacerlo y vamos a enseñar que tenemos que doblar y vamos a hacerlo lo más descaradamente posible, porque el guiño lo va a entender, no vamos a disimular que somos pocos, o sea, menos actores de los que el extenso reparto de Testigo de Carlos tiene. Vamos a hacer, vamos a enseñarlo todos y hasta bueno, a mí me parece que lo fundamental es la magia y esa complicidad con el espectador. Por eso ese cambio quizás bueno, ese cambiar en escena. Pues. Sí. Hola, yo lo primero es daros muchísimas las gracias. Daros las gracias como niña enamorada de Agatha Christie, lectora afecto de Agatha Christie, adolescente y mujer que sigue leyendo Agatha Christie. Me encanta y no pensé que podríais votarlo. Y creo que se ha creado un ambiente, un espacio, habéis llenado absolutamente el espacio. Yo me imaginaba a Agatha Christie escribiendo, me ha encantado lo de la máquina de escribir, el sonido, justamente lo que hablabas de la niebla, lo he pensado con la música, que como que los personajes aparecierais existiéndose mientras Agatha Christie los piensa. Así que a mí me ha parecido estupendo. Como si afloraran en el... Sí, en su propio pensamiento y fueran aflorando y lo viéramos nosotros. Y luego me parece que me han encantado todos los papeles. Creo que el papel del juez, en el momento en que actúas como juez, es difícil porque es lo que has comentado, te metes en el papel y sin embargo ha habido un toque entre autoridad y mediación muy bueno y creo que es muy complicado. A mí me gusta mucho gustándome todo esto. Y también dar gracias que a veces se nos olvida, yo que sé, de detalles, al vestuario, a las medias con costura, los zapatos, así todos los detalles. Vamos, a mí me habéis hecho feliz, me habéis hecho estar ahí, en el despacho en el que escribía la carta, eso casi, así que muchísimas gracias. Te voy a hacer una pregunta. ¿El juez cómo te gusta? ¿Con peluca o sin peluca? A mí el juez sí me gusta. No, los ingleses con peluca. Y tú me estás haciendo muy feliz a mí. No, los ingleses, como se dice muy bien, ese rollo entre los ingleses y los alemanes, muy cogido de esa época y que yo creo que todavía lo mantienen, ellos son muy de peluca. Yo siempre he pensado que me daría cosilla ponerme una peluca que usa otro, ¿no? Pero